En la historia de la humanidad, las creencias y los relatos mitológicos han ofrecido explicaciones sobre el origen del mundo, el propósito de la vida y el destino del ser humano. Ahora bien, resulta interesante observar ciertas similitudes claras y evidentes del cristianismo, centrada en la figura de Jesucristo y los relatos mitológicos. Parecidos que revelan patrones recurrentes, arrojando una luz sobre cómo las creencias y los relatos míticos han moldeado nuestra comprensión espiritual a lo largo de los siglos y cómo los seres humanos han buscado respuestas. Reconociendo que las interpretaciones individuales pueden variar, analizaremos algunas similitudes. Dentro del contexto cristiano, el nacimiento virginal se refiere a la creencia de que Jesús fue concebido y nacido de manera sobrenatural por María, una joven virgen. De acuerdo con los relatos bíblicos, en los evangelios de Mateo y Lucas, el Espíritu Santo descendió sobre María y ella concibió a Jesús sin tener relaciones con un hombre. Esta idea no es exclusiva del cristianismo, se encuentra en otras tradiciones mitológicas antiguas. Por ejemplo, en la mitología griega, hay un paralelo con el nacimiento virginal en el caso de Dioniso. Según la leyenda, Dioniso fue concebido por Zeus, el padre de los dioses, y una mortal llamada Semele, quien era virgen en el momento de la concepción. En la mitología egipcia, se encuentra una historia similar en el mito de la concepción de Horus. Según el mito, Isis, la diosa madre, concibió a Horus sin tener relaciones con su esposo Osiris, quien había sido asesinado y desmembrado por su hermano Ses. Isis usó su magia para revivir temporalmente a Osiris y concebir a Horus. En el cristianismo, el sacrificio redentor se refiere al acto de Jesucristo de entregar su vida en la cruz. Su objetivo era salvar a la humanidad del pecado y brindar la oportunidad de reconciliación con Dios, otorgando así la posibilidad de vida eterna a la humanidad. Esta idea también se encuentra en varias mitologías, por ejemplo, en la mitología nórdica, Odín, el dios principal, se sacrifica a sí mismo colgándose del árbol del mundo, Yggdrasil, durante 9 días y 9 noches, esto para obtener el conocimiento rúnico y la sabiduría que beneficiaría a la humanidad. Odín sufre en beneficio de otros y adquiere un poder que puede usar para el bienestar de todos. En la mitología griega, el dios Prometeo también realiza un sacrificio en beneficio de los seres humanos. Prometeo desafía a Zeus al robar el fuego divino y dárselo a la humanidad, lo que representa un acto de rebelión contra la voluntad del Dios Supremo. Como castigo, Prometeo es encadenado a una roca, donde un águila se alimenta de su hígado durante el día. Sin embargo, su sacrificio trae beneficios a los seres humanos, ya que el fuego les permite obtener conocimiento y progresar en la civilización. La resurrección desempeña un papel central y esencial en el cristianismo. Según el Nuevo Testamento de la Biblia, Jesús de Nazaret fue crucificado, murió y fue sepultado, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Esta creencia en la resurrección de Jesús es vista como una prueba de su divinidad y poder sobre la muerte, y es un pilar fundamental de la fe cristiana. En el contexto de la mitología egipcia, el dios Osiris es uno de los ejemplos más destacados de una figura que experimentó una resurrección. Según el mito, Osiris era el rey y dios de Egipto, pero fue asesinado y desmembrado por su hermano Ses, quien lo arrojó al río Nilo. La esposa y hermana de Osiris, Isis, recogió sus fragmentos y lo resucitó mediante sus poderes mágicos. Aunque no se trata exactamente de una resurrección en el sentido cristiano, ya que Osiris no vuelve a la vida en su forma física original, su resurrección es considerada un renacimiento espiritual y la promesa de vida eterna en el más allá. Además de la mitología egipcia, existen otros ejemplos en diferentes culturas que también abordan la temática de la resurrección. Por ejemplo, en la mitología griega, el dios Dioniso, conocido también como Bacó, es considerado el dios del vino y la fertilidad. Según algunos relatos, Dioniso fue perseguido y asesinado por los titanes, pero Zeus lo resucitó y elevó a la inmortalidad. En el cristianismo, se presenta una lucha entre el bien y el mal.
Dios es considerado el ser supremo y el origen de todo bien, mientras que Satanás, también conocido como el diablo, es presentado como el adversario de Dios y el origen del mal. Esta lucha se manifiesta en la Biblia a través de la historia de la tentación de Adán y Eva en el jardín del Edén, la caída de Lucifer y la posterior redención de la humanidad a través de Jesucristo. En las mitologías griega y romana, también se encuentran historias de lucha entre los dioses y entidades malévolas. Por ejemplo, en la mitología griega, Zeus y los demás dioses olímpicos luchan contra los titanes y los gigantes en una guerra cósmica conocida como la titanomaquia. Esta batalla representa la lucha entre los dioses del Olimpo, que representan el orden y la justicia, y las fuerzas caóticas y malévolas que amenazan el equilibrio del universo. En la mitología nórdica se encuentra una lucha constante entre los dioses, liderados por Odín, y las fuerzas del caos y la destrucción, personificadas por criaturas como los gigantes y los monstruos. La batalla final en esta tradición es el Ragnarok, un enfrentamiento apocalíptico en el que los dioses se enfrentan a las fuerzas del mal, resultando en la destrucción del mundo, pero también en su renovación y regeneración. En la doctrina cristiana, el juicio final se refiere al evento en el que, según la enseñanza bíblica, Dios juzgará a todos los seres humanos al final de los tiempos. Se cree que en este juicio final, los muertos serán resucitados y comparecerán ante Dios para rendir cuentas de sus acciones y recibir su recompensa o castigo eterno. En las mitologías, encontramos conceptos similares de un juicio final o eventos apocalípticos. Por ejemplo, en la mitología nórdica, el Ragnarok es un acontecimiento en el que se profetiza una gran batalla entre los dioses, los gigantes y otras criaturas. Durante esta batalla cataclísmica, el mundo será destruido y posteriormente renovado. Después del Ragnarok, habrá un nuevo comienzo en el que solo unos pocos dioses y humanos sobrevivirán para repoblar y reconstruir el mundo. En otras tradiciones mitológicas, como la egipcia, se encuentran relatos sobre el juicio del alma después de la muerte. Según estas creencias, después del fallecimiento, el alma del difunto se sometía a un juicio ante el dios Osiris. En este juicio, el corazón del difunto era pesado en una balanza contra la pluma de la verdad. Si el corazón era más pesado debido a los pecados cometidos durante la vida, el alma era condenada a ser devorada por Ammit, una criatura que era parte león, parte cocodrilo y parte hipopótamo. Si el corazón era igual de ligero que la pluma, el alma podía pasar al reino de los muertos para una vida eterna.